Hola, mi nombre es Brian Leonel Pacho, estamos en las instalaciones del Museo Naín Isaías, estamos conformados por el grupo número 19 de manifestaciones plásticas y este es nuestro paso por el museo. Bueno, la historia del museo en sí empieza más o menos por la década del 60 y 70, cuando Emilio Isaías, padre con Naín Isaías, empiezan a adquirir diferentes obras de arte antiguo. Con el paso del tiempo, Naín Isaías empieza a adquirir más de estas obras, sobre todo de arte colonial, de la escuela quiteña, porque en algún momento él pensó abrir una galería de arte. Naín Isaías fue el dueño del extinto Banco Filambanco, ¿ya? Y precisamente en esta edificación, en el cual está ubicado el Museo Naín Isaías, fue originalmente una agencia bancaria de Filambanco. Todo lo que tú ves en el primer piso eran las cajas, atención al cliente, cajas fuertes, etcétera, etcétera. En el primer piso eran oficinas, había una pequeña muestra arqueológica perteneciente al Dr. Plaza, y en el segundo piso quedaba una exposición sin curar, o sea, sin curaduría o temática específica, de arte colonial de la escuela quiteña, ¿ya? Naín Isaías fallece en el año de 1985 y su familia en el año de 1990 inaugura el Museo de Arte Colonial Naín Isaías Barquet. Ya, a ver, la misión de todo museo siempre es la exposición de lo que es su acervo cultural que se encuentra en las reservas. Como por ejemplo, aquí tenemos lo que son pinturas, esculturas de lo que nosotros conocemos como escuela quiteña, que fueron diferentes artistas que fueron formados por las diferentes órdenes sacerdotales en la época de la colonia, ¿ya? Entonces, todo este grupo de pintores y escultores es lo que se conoce como escuela quiteña, y el museo lo que hace es difundir esta parte histórica tanto en pinturas como esculturas. Y no solamente nosotros nos dedicamos a difundir lo que es el arte antiguo, sino también diferentes expresiones artísticas como exposiciones de arte contemporáneo y de arte moderno. Lo que es visión, misión, prácticamente estoy englobando todo en el enunciado que te he dicho. El Museo Naín Isaías cuenta con aproximadamente 2.500 piezas de arte colonial quiteño, en las que destacan la pintura y la escultura. Sin embargo, aquí también se encuentran muestras de libros y mobiliarias de entre los siglos XVI hasta los siglos XIX. Cabe destacar que aquí también se encuentra una sala que se llama Culturas Prehispánicas del Litoral Ecuatoriano, en donde destacan valiosas piezas de las primeras culturas que se asentaron en la región costa del Ecuador. Así como también este espacio alberga una valiosa colección de pinturas y esculturas del arte moderno y contemporáneo. En el primer piso se encuentra la sala de exposiciones temporales e interminantes, mientras que en el segundo se encuentra la sala de exposición permanente dedicada al arte colonial quiteño. A continuación podemos observar esta obra de arte hecha por el autor Círculo de Salguero. Fue en el siglo XIX con lienzo y óleo. Además de eso, tiene una altura de 71 y un ancho de 93. La resurrección de Jesús y la alegoría del juicio final. Esta obra fue pintada por el autor Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel empezó a pintarla a los 25 años después de acabar la pintura de la bóveda de la capilla. El juicio final es un enorme conjunto pictórico al fresco del género religioso, cuyo tema es el juicio final extraído del Apocalipsis según San Juan. Los personajes que podemos encontrar en esta obra son a Cristo, que es el centro de la obra, a María, que está junto a Cristo, a San Pedro, que tiene en las manos las llaves del reino, a San Pablo, que se le reconoce por la barba gris y su aspecto ceñudo. San Andrés sostiene una cruz en forma de X, símbolo de su martirio. También encontramos a San Bartolomé, que tiene piel en la mano, ya que este mártir fue despellejado. También encontramos a Santa Catalina, que usa la rueda de púas de su martirio para evitar el paso a los pecadores. También encontramos a San Sebastián, que tiene sostenidas las flechas de su martirio. También encontramos a San Lorenzo, que sostiene la parrilla de su martirio. Y también a San Blas, que sostiene 2 rastrillos de carga de su martirio.
También encontramos a los ángeles. Estos ángeles se encuentran con sus trompetas. Según el Apocalipsis se supone que son 7 trompetas, pero aquí podemos observar que son 8. Otros 2 ángeles sostienen el libro de la vida y el libro de la muerte, donde están los nombres de los salvados y de los condenados, respectivamente. En nuestro paso por el museo encontramos una obra de arte llamada La Última Cena, la cual fue hecha en el siglo XVIII. Tiene un alto de 32 y un ancho de 68. Esta obra fue pintada por Gregorio Vázquez. Bueno, para esta pintura llamada El Nacimiento. Esta pintura fue creada en el siglo XVII. Asimismo, esta pintura fue pintada en óleo, plasmada en lienzo. En el siguiente rincón del museo se puede observar una sala en la que se exhiben varias pinturas y esculturas que hacen referencia al día en el que Jesús cargó la cruz para salvar el pecado de las personas. Aquí se exhibe una pared en la que está escrito un fragmento de la Biblia titulado Cargó con nuestros pecados. Podemos observar esta maravillosa obra icónica que es San Juan bautizando a Jesús. Esta obra fue hecha por Círculo de Salguero Salas. Tiene un alto de 81 y un ancho de 65. Esta obra fue hecha con lienzo y óleo en el siglo XIX. El Ecce Homo. El Ecce Homo es una pequeña pintura mural del pintor español Elías García Martínez. Esta obra alude a la representación de Jesucristo coronado con espinas, mostrado por Poncio Pilato ante el pueblo con la expresión «He aquí el hombre». En latín, Ecce Homo. En esta siguiente obra llamada El Señor de los Temblores de la Escuela Cusqueña del siglo XVII, tiene una altura de 141 y un ancho de 101, con materiales de óleo y lienzo. El Martirio de San Andrés. El Martirio de San Andrés es una obra que la pintó el flamenco Pedro Pablo Rubens en el año de 1639. Esta obra detalla la leyenda dorada. La leyenda dorada consiste en que a San Andrés lo colgaron de la cruz sin clavarlo para que así su muerte fuera más lenta. Al ver esto, la multitud se fue amontonando pidiendo que lo maten. Y San Andrés decía, ¿a qué vienes que él no bajará vivo de ahí? Y él, orando, decía, no permita, Señor, que me bajen vivo de aquí. Ya es hora de que mi cuerpo sea entregado a la tierra. Al decir estas palabras, San Andrés quedó envuelto por la luz bendecida del cielo y acto seguido el apóstol murió. En el siguiente rincón del museo se puede observar una gran cantidad de crucifijos, los cuales hacen referencia al día en el que Jesús fue crucificado, así como también un mural en donde se exhibe un fragmento de la Biblia titulado Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús lavando los pies a sus discípulos. Esta pintura fue creada por el autor Tintoretto, más conocido como Jacobo Comín. La narrativa de esta pintura es simple y al mismo tiempo tiene un significado revolucionario. El Evangelio de Juan dice que Jesús se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura y luego echó agua en los pies de sus discípulos y empezó a lavar sus pies. Estas siguientes dos obras hacen referencia al día en que estaban azotando a Jesús, el día de su crucifixión. Están entre los años 18 y 19. Ambas tienen autor anónimo y fueron pintadas en óleo y lienzo. Bueno, para esta obra artística, también nombrada San Juan bautizando a Jesús. Bueno, en esta obra artística, como se puede ver y observar, es uno de los elementos entre los que también se han marcado, hablando simbólicamente en la religión, asimismo como esta es plasmada y como es embellecida. Bueno, fue creada en el siglo XIX. Sus medidas fueron en alto 81 y en ancho 65. Bueno, el autor de esta obra es la de Círculo de Salguero Salas. Bueno, en esta pintura llamada y nombrada Jesús bautizado.
Bueno, esta pintura, como se la puede ver, representa cómo el, cómo fue bautizado Jesús y asimismo cómo detalladamente está hecha. Eh, bueno, para esta pintura fue creada en el siglo XIX. También entre sus medidas está de alto 131 y de ancho 59. Bueno, su autor es anónimo y como podemos ver, cada uno de sus detalles en cómo fue pintada, en cómo fue hecha, aunque es anónima, cabe recalcar de que es una de las también pinturas muy relativas y muy hermosas a la vista. Para esta obra artística es nombrada Jesús y la Samaritana. Bueno, también como hemos dicho en las anteriores cuadros que hemos visto también y que hemos escuchado, este también cabe recalcar que es una de las que también representa muy prácticamente y muy visualmente a, a cualquier persona. Asimismo, representa como Jesús y la Samaritana eh, teniendo un momento en el cual están juntos. Asimismo, esta fue creada en el en el siglo XX. Esta fue pintada con óleo y fue plasmada en tabla. Bueno, entre sus medidas es el alto 33 y el ancho 49. Su autor es Mideros.